damos la bienvenida a una sección más de lecturas compartidas de la editorial de la Universidad del Rosario, esta vez a través de nuestra sección en vivo de YouTube, por las páginas y las redes que ustedes ya más o menos conocen, pero les voy a recordar que es en Twitter @editorial UR, en Facebook editorial de la Universidad del Rosario y en Instagram editorial_UR. El día de hoy vamos a tener una lectura compartida de un libro que hace mucho habíamos escogido y estábamos esperando, que es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Pues yo tengo esta edición que me enamora mucho, la verdad, que es ilustrada por Luisa Rivera y es de Random House. Y para hacer la lectura de este hermoso fragmento el día de hoy, tengo unos invitados muy especiales. La primera de ellas es Tatiana Duplat Ayala, que es música, historiadora de la Universidad Pontificia Javeriana y también es escritora colombiana. Ella cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos nacionales, en el marco de procesos del cambio social y la construcción de paz en Colombia. También ha sido asesora del Ministerio de Cultura, fue socia fundadora y directora de los proyectos de la firma Caracola Consultores y fue directora de Señal Memoria de RTBC, que es un proyecto hermoso, por si no lo conocen, que es de archivo sobre la radio y la televisión pública a nivel nacional. Entonces, esto me emociona mucho porque soy muy seguidora de RTBC y también fue gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá hasta el año pasado y actualmente es la directora de contenidos de arte, de contenidos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, perdón. Entonces, bienvenida Tatiana a este espacio de lecturas compartidas y muy emocionante tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a la editorial de la Universidad del Rosario por la invitación. Lo que más me gusta de esta invitación es que la editorial de la universidad apoyó la publicación del libro que yo publiqué, que se llama Paz en la Guerra. Entonces yo me siento como en la casa, de alguna manera. Magnífico, porque los ciberoyentes lo pueden buscar dentro del ebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Se publicó en conjunto con la editorial Siglo del Hombre, en un proyecto conjunto. Súper bien. Y para también estarlo comentando también un día de pronto en las voces del libro, sí se puede en algún momento. Entonces la invitación está abierta. Nuestro segundo invitado es Juan David Quijano, es estudiante de 10º semestre de la Universidad del Rosario de Medicina y actualmente hace parte de la sociedad de debate de esta misma universidad. Bienvenido, Juan David, una vez más a la lectura compartida de la editorial de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás? Hola Natalia, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y pues qué alegría contar con una mujer tan admirable como Tatiana también acompañándonos el día de hoy. Un abrazo a todos. No, bueno, ya para darle paso a esto un poco, yo quería que primero habláramos un poquito de este libro que en serio es maravilloso y que, digamos, Tatiana ahorita nos estaba comentando por interno, también había tenido la experiencia de conocer a García Márquez en persona y tener la primera edición, esta edición es de 1985, la que tú tienes, ¿no? Sí. 1985 es la primera edición de sello Oveja Negra, que era la editorial que siempre le publicaba a Gabo. Correcto, es correcto. Pero yo quisiera que antes de empezar habláramos un poco como, no sé, por lo menos también en el caso de Juan David y Tatiana, bueno, ya vimos que tenía una relación con García Márquez, pero ¿qué los llevó a leer este libro? O sea, como ¿cuál fue la primera experiencia que ustedes tuvieron cuando leyeron el libro? Sí, como ese sabor que les deja ahí, que les marca. No sé si quieran comentarme un poquito de esto antes de empezar. Juan. Vale, bueno, pues curiosamente la primera vez que leí este libro fue pues en el colegio, como que me lo pusieron a leer, más que yo lo haya elegido, me lo pusieron, y me hizo analizar una cosa muy particular y es cómo definitivamente la manera en la que nos aproximamos a los libros como que va mutando a lo largo del tiempo y depende muchísimo de nuestra motivación. Cuando yo lo leí en el colegio porque mi profesor de español me lo puso a leer, me pareció harto, o sea, yo dije como, no me gustó, o sea, porque me sentí obligado a leerlo. Yo creo que estaba es como en noveno en el colegio, estaba bastante pequeño y lo volví a releer tal vez hace 6 meses, hace como nada, y fue una experiencia completamente distinta, a pesar de ser el mismo libro, la misma edición, exactamente las mismas palabras
impresas, la sensación fue completamente distinta, porque me encantó la historia, me pareció como súper intrigante y como, sobre todo, como muy cercana, como que cuando lo leía me sentía muy atrapado por la historia y me encantó. Entonces yo dije como, ok, definitivamente cuando uno hace las cosas porque le nace hacerlas, ¿sabes? Como porque me nació releer el libro, te conectas con él de una forma distinta y creo que disfruté muchísimo más la segunda vez que lo leí definitivamente. Aparte que uno no lo recuerda tanto, yo siento que en el colegio uno no, como que no le tenía tanta concentración de Totalmente, pronto a la uno lo lee lectura. por leerlo casi. Entonces como Exacto, que muchas sí, cosas pasan por encima. tristemente un poco, sí. Tatiana. Para mí sí fue muy distinto porque yo no crecí en Colombia, yo crecí en Venezuela. Mi infancia transcurrió en Venezuela, en una época muy difícil porque de alguna manera como pasa tantas veces, las noticias que llegaban de Colombia a Venezuela eran muy malas. Todos los colombianos eran narcotraficantes, guerrilleros, marihuaneros, o sea, sobre todo en esa época era la bonanza marimbera, había hecho famosos a los colombianos por narcotraficantes de la marihuana. Correcto. Entonces era difícil crecer en un país extraño, en un país extranjero, siendo uno colombiano, porque todo eran unas noticias terribles que venían y de repente Gabriel García Márquez se gana el Nobel de Literatura. Esto fue una cosa increíble para todos los colombianos que vivíamos fuera del país, porque fue un orgullo enorme para nosotros. O sea, si fue orgullo para Colombia, imagínense para los colombianos que sufrían la estigmatización fuera de Colombia. Y yo siendo niña, pues esto era una cosa, para uno de niño eso es muy duro, muy doloroso. Entonces de repente teníamos algo de qué sentirnos muy orgullosos. Y cuando regresamos con mis papás a Colombia, volvimos a Bogotá en el año 84, diciembre de 84, el 85, y esto se publica en 1985. Uh-huh. Entonces compraron en la casa el libro con mucha emoción y yo lo leí con esa misma emoción de mis papás, de qué orgullo tenemos un Nobel de Literatura, porque yo soy mayor que ustedes. Para mí no fue puesto en el colegio, para mí fue más bien con el orgullo de hoy de quien se gana un Grammy, cualquier colombiano de estos que van a un festival de cine y se ganan un premio internacional. Ahora es más común, ahora los ciclistas colombianos triunfan en Europa como si fuera algo normal, pero en esta época no, en esta época de nosotros solo se oían cosas muy malas y que Gabriel García Márquez existiera era un orgullo para todos nosotros. Entonces así lo leí, desde que lo leí la primera vez se convirtió en el libro de mi vida. Lo he leído muchísimas veces, hay partes casi que me sé de memoria, y además después cuando hicieron la película, yo soy música, y cuando hicieron la película yo aprendí la canción, Shakira compuso una canción para la película que se llama El amor en los tiempos del cólera. Se llama Hay Amores. Hay Amores. También yo soy fan de este libro y de toda esa historia que tiene que ver. He ido al río Magdalena a recorrerlo, como dice aquí el libro que ocurría. He intentado recorrerlo. Hoy no se puede navegar como está escrito en el libro, pero sí lo he recorrido por tramos bastante. Toda la parte de la Mojana Sucreña, digamos, toda la parte que cuando ya van llegando a Mompox y todo eso sí lo he navegado. Inspirada por el libro. No, ojalá muchos podamos tener esa misma experiencia de ir a los lugares los que García Márquez menciona en el libro. Y de hecho hay una que leí ayer que se llaman Las Trojas no recuerdo bien el nombre, pero es como un pueblito parecido a la Nueva Venecia. Y lo Magdalena. Exacto, y lo describe como tan bello que uno dice, yo quiero ir allá, o sea, yo quiero atravesar los mismos ríos, quiero tener la misma experiencia de pasar por los mismos lugares. Obviamente no es lo mismo, pero sí reconstruir un poco en la imaginación también, pero también en la realidad un poco de esa historia. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta hermosa lectura. Entonces, bueno, le recordamos también a los oyentes que esto es un poco entre épocas como a finales del siglo XIX, con un poco de vestigios de la esclavitud, y empezando como que la segunda parte del libro, que es cuando los dos protagonistas, bueno, este trío, envejece, ya es entrando el siglo XX. Entonces, pues nada, teniendo esto en mente, presente, Tatiana, por favor, damos inicio a nuestra lectura. Bueno, muchas gracias. Ahí me oyen bien, ¿verdad? Sí, señora. Fermina Daza llegó al altar mayor de la catedral del brazo de su padre, a quien el traje de etiqueta le infundió por un día un aire equívoco de respetabilidad.
Se casó para siempre frente al altar mayor de la catedral, en una misa concelebrada por 3 obispos, a las 11 de la mañana del viernes de gloria de la Santísima Trinidad, y sin un pensamiento de caridad para Florentino Ariza, que a esa hora deliraba de fiebre, muriéndose por ella, en la intemperie de un buque que no había de llevarlo al olvido. Durante la ceremonia y después en la fiesta, mantuvo una sonrisa que parecía fijada con albayalde. Voy a repetir, qué pena. Durante la ceremonia y después en la fiesta, mantuvo una sonrisa que parecía fijada con albayalde. Un gesto sin alma que algunos interpretaron como la sonrisa de burla de la victoria, pero que en realidad era un pobre recurso para disimular su terror de virgen recién casada. Por fortuna, las circunstancias imprevistas, junto con la comprensión del marido, resolvieron sus 3 primeras noches sin dolor. Fue providencial. El barco de la Compañía General Transatlántica, con el itinerario trastornado por el mal tiempo del Caribe, anunció con solo 3 días de anticipación que adelantaba la salida en 24 horas, de modo que no zarparía para La Rochela el día siguiente de la boda, como estaba previsto desde hacía 6 meses, sino la misma noche. Nadie creyó que aquel cambio no fuera una más de las tantas sorpresas elegantes de la boda, pues la fiesta terminó después de la medianoche, a bordo del transatlántico iluminado, con una orquesta de Viena que estrenaba en aquel viaje los valses más recientes de Johann Strauss. De modo que los varios padrinos ensopados en champaña fueron arrastrados a tierra por sus esposas atribuladas, cuando allá andaban preguntando a los camareros si no había camarotes disponibles para seguir la parranda hasta París. Los últimos que desembarcaron vieron a Lorenzo Daza frente a las cantinas del puerto, sentado en el suelo en plena calle y con el traje de etiqueta en piltrafas. Lloraba a grito pelado, como lloran los árabes a sus muertos, sentado sobre un reguero de aguas podridas que bien pudo haber sido un charco de lágrimas. Ni en la primera noche de mala mar, ni en las siguientes de navegación apacible, ni nunca en su muy larga vida matrimonial ocurrieron los actos de barbarie que temía Fermina Daza. La primera, a pesar del tamaño del barco y los lujos del camarote, fue una repetición horrible de la goleta de Riohacha, y su marido fue un médico servicial que no durmió un instante para consolarla, que era lo único que un médico demasiado eminente sabía hacer contra el mareo. Pero la borrasca amainó al tercer día, después del puerto de La Guaira, y ya para entonces habían estado juntos tanto tiempo y habían hablado tanto que se sentían amigos antiguos. La cuarta noche, cuando ambos reanudaron sus hábitos ordinarios, el doctor Juvenal Urbino se sorprendió de que su joven esposa no rezara antes de dormir. Ella le fue sincera. La doblez de las monjas le había provocado una resistencia contra los ritos, pero su fe estaba intacta y había aprendido a mantenerla en silencio. Dijo: prefiero entenderme directo con Dios. Él comprendió sus razones y desde entonces cada cual practicó la misma religión a su manera. Habían tenido un noviazgo breve, pero bastante informal para la época, pues el doctor Urbino la visitaba en su casa, sin vigilancia, todos los días al atardecer. Ella no hubiera permitido que él le tocara ni la yema de los dedos antes de la bendición episcopal, pero tampoco él lo había intentado. Fue en la primera noche de buena mar, ya en la cama pero todavía vestidos, cuando él inició las primeras caricias, y lo hizo con tanto cuidado que a ella le pareció natural la sugerencia de que se pusiera la camisa de dormir. Fue a cambiarse en el baño, pero antes apagó las luces del camarote, y cuando salió con el camisón, embutió trapos en las rendijas de la puerta para volver a la cama en absoluta oscuridad. Mientras lo hacía, dijo de buen humor: ¿qué quieres, doctor? Es la primera vez que duermo con un desconocido. El doctor Juvenal Urbino la sintió deslizarse junto a él como un animalito azorado, tratando de quedar lo más lejos posible en una litera donde era difícil estar dos sin tocarse. Le cogió la mano fría y crispada de terror, le entrelazó los dedos y así, con un susurro, empezó a contarle sus recuerdos de otros viajes de mar. Ella estaba tensa otra vez, porque al volver a la cama se dio cuenta de que él se había desnudado por completo mientras ella estaba en el baño, y esto le revivió el terror del paso siguiente. Pero el paso siguiente demoró varias horas, pues el doctor Urbino siguió hablando muy despacio, mientras se iba apoderando milímetro a milímetro de la confianza de su cuerpo. Le habló de París, del amor en París, de los
Enamorados de París que se besaban en la calle, en el ómnibus, en las terrazas floridas de los cafés abiertos, al aliento del fuego y los acordeones lánguidos del verano, y hacían el amor de pie en los muelles del Sena sin que nadie los molestara. Mientras hablaba, en las sombras, le acarició la curva del cuello con la yema de los dedos, le acarició las pelusas de seda de los brazos, el vientre evasivo, y cuando sintió que la tensión había cedido, hizo un primer intento por levantarle el camisón de dormir, pero ella se lo impidió con un impulso típico de su carácter. Dijo: «Yo lo sé hacer sola». Se lo quitó, en efecto, y luego se quedó tan inmóvil que el doctor Urbino hubiera creído que ya no estaba ahí, de no haber sido por la resolana de su cuerpo en las tinieblas. Al cabo de un rato volvió a agarrarle la mano y entonces la sintió tibia y suelta, pero húmeda todavía de un rocío tierno. Permanecieron otro rato callados e inmóviles, él acechando la ocasión para el paso siguiente y ella esperándolo sin saber por dónde, mientras la oscuridad iba ensanchándose con su respiración cada vez más intensa. Él la soltó de pronto y dio el salto en el vacío. Se humedeció en la lengua la yema del cordial y le tocó apenas el pezón desprevenido, y ella sintió una descarga de muerte, como si le hubiera tocado un nervio vivo. Se alegró de estar a oscuras para que él no le viera el rubor abrasante que la estremeció hasta las raíces del cráneo. «Calma», le dijo él muy calmado, «no se te olvide que las conozco». La sintió sonreír y su voz fue dulce y nueva en las tinieblas. «Lo recuerdo muy bien», dijo, «y todavía no se me pasa la rabia». Entonces él supo que habían doblado el cabo de la Buena Esperanza y le volvió a coger la mano grande y mullida y se la cubrió de besitos huérfanos, primero el metacarpo áspero, los largos dedos clarividentes, las uñas diáfanas y luego el jeroglífico de su destino en la palma sudada. Ella no supo cómo fue que su mano llegó hasta el pecho de él y tropezó con algo que no pudo descifrar. Él le dijo: «Es un escapulario». Ella le acarició los vellos del pecho y luego agarró el matorral completo con los 5 dedos para arrancarlo de raíz. «Más fuerte», dijo él. Ella lo intentó hasta donde sabía que no lo lastimaba, y después fue su mano la que buscó la mano de él perdida en las tinieblas. Pero él no se dejó entrelazar los dedos, sino que la agarró por la muñeca y le fue llevando la mano a lo largo de su cuerpo, con una fuerza invisible pero muy bien dirigida, hasta que ella sintió el soplo ardiente de un animal en carne viva, sin forma corporal, pero ansioso y enarbolado. Al contrario de lo que él imaginó, incluso al contrario de lo que ella misma hubiera imaginado, no retiró la mano, ni la dejó inerte donde él la puso, sino que se encomendó en cuerpo y alma a la Santísima Virgen, apretó los dientes por miedo de reírse de su propia locura y empezó a identificar con el tacto al enemigo encabritado, conociendo su tamaño, la fuerza de su vástago, la extensión de sus alas, asustada de su determinación pero compadecida de su soledad, haciéndolo suyo con una curiosidad minuciosa que alguien menos experto que su esposo hubiera confundido con las caricias. Él apeló a sus últimas fuerzas para resistir el vértigo del escrutinio mortal, hasta que ella lo soltó con una gracia infantil, como si lo hubiera tirado en la basura. «Nunca he podido entender cómo es ese aparato», dijo. Entonces, él se lo explicó en serio con su método magistral, mientras le llevaba la mano por los sitios que mencionaba y ella se la dejaba llevar con una obediencia de alumno ejemplar. Él sugirió en un momento propicio que todo aquello era más fácil con la luz encendida. Iba a encenderla, pero ella le detuvo el brazo diciendo: «Yo veo mejor con las manos». En realidad quería encender la luz, pero quería hacerlo ella y sin que nadie se lo ordenara, y así fue. Él la vio entonces en posición fetal, y además cubierta con la sábana bajo la claridad repentina, pero la vio agarrar otra vez sin remilgos el animal de su curiosidad. Lo volteó al derecho y al revés, lo observó con un interés que ya empezaba a parecer más que científico, y dijo en conclusión: «¿Cómo será de feo que es más feo que lo de las mujeres?». Él estuvo de acuerdo y señaló otros inconvenientes más graves que la fealdad. Dijo: «Es como el hijo mayor, que uno se pasa la vida trabajando para él, sacrificándolo todo por él, y a la hora de la verdad termina haciendo lo que le da la gana». Ella siguió examinándolo, preguntándolo para qué servía esto y para qué servía aquello, y cuando se consideró bien informada, lo sopesó con las 2 manos, para probarse que ni siquiera por el peso valía la pena, y lo dejó caer con un esguince de menosprecio. «Además, creo que le sobran demasiadas cosas», dijo. Él se quedó perplejo. La propuesta original para su tesis de grado había sido esa: la conveniencia de simplificar el organismo humano.
Le parecía anticuado, con muchas funciones inútiles o repetidas que no fueron imprescindibles para otras edades del género humano, pero no para la nuestra. Sí, podía ser más simple y por lo mismo menos vulnerable, concluyó. Es algo que solo puede hacer Dios, por supuesto, pero de todos modos sería bueno dejarlo establecido en términos teóricos. Ella se rió divertida, de un modo tan natural que él aprovechó la ocasión para abrazarla y le dio el primer beso en la boca. Ella le correspondió y él siguió dándole besos muy suaves en las mejillas, en la nariz, en los párpados, mientras deslizaba la mano por debajo de la sábana y le acarició el pubis redondo y lacio, un pubis de japonesa. Ella no le apartó la mano, pero mantuvo la suya en estado de alerta por si él avanzaba un paso más. No vamos a seguir con la clase de medicina, dijo. No, dijo él, esta va a ser de amor. Entonces le quitó la sábana de encima y ella no solo se opuso, sino que la mandó lejos de la litera con un golpe rápido de los pies, porque ya no soportaba el calor. Su cuerpo era ondulante y elástico, mucho más serio de lo que parecía vestida, y con un olor propio de animal de monte que permitía distinguirla entre todas las mujeres del mundo. Indefensa a plena luz, un golpe de sangre hirviendo se le subió a la cara, y lo único que se le ocurrió para disimularlo fue colgarse del cuello de su hombre y besarlo a fondo, muy fuerte, hasta que se gastaron en el beso todo el aire de respirar. Él era consciente de que no la amaba, se había casado porque le gustaba su altivez, su seriedad, su fuerza, y también por una pizca de vanidad suya, pero mientras ella lo besaba, por primera vez estaba seguro de que no habría ningún obstáculo para inventar un buen amor. No lo hablaron esa primera noche en que hablaron de todo hasta el amanecer, ni habían de hablarlo nunca, pero a la larga ninguno de los dos se equivocó. Al amanecer, cuando se durmieron, ella seguía siendo virgen, pero no habría de serlo por mucho tiempo. La noche siguiente, en efecto, después de que él enseñó a bailar los valses de Viena bajo el cielo sideral del Caribe, él tuvo que ir al baño después que ella, y cuando regresó al camarote la encontró esperándolo desnuda en la cama. Entonces fue ella quien tomó la iniciativa, y se le entregó sin miedo, sin dolor, con la alegría de una aventura de alta mar y sin más vestigios de ceremonia sangrienta que la rosa del honor en la sábana. Ambos lo hicieron bien, casi como un milagro, y siguieron haciéndolo bien de noche y de día, y cada vez mejor en el resto del viaje. Y cuando llegaron a La Rochelle, se entendían como amantes antiguos. Permanecieron en Europa, con base en París, y haciendo viajes cortos por los países vecinos. Durante ese tiempo hicieron el amor todos los días, y más de una vez los domingos de invierno, cuando se quedaban hasta la hora del almuerzo retosando en la cama. Él era un hombre de buenos ímpetus, y además bien entrenado, y ella no estaba hecha para dejarse tomar ventaja de nadie, de modo que tuvieron que conformarse con el poder compartido en la cama. Después de 3 meses de amores febriles, él comprendió que uno de los dos era estéril, y ambos se sometieron a exámenes severos en el Hospital de la Salpêtrière, donde él había hecho su internado. Fue una diligencia ardua pero infructuosa. Sin embargo, cuando menos lo esperaban y sin ninguna mediación científica, ocurrió el milagro. Cuando regresaron a casa, Fermina estaba encinta de 6 meses y se creía la mujer más feliz de la tierra. El hijo tan deseado por ambos, que nació sin novedad bajo el signo de Acuario, fue bautizado en honor del abuelo muerto de cólera. Era imposible saber si fue Europa o el amor lo que los hizo distintos, pues las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Ambos lo eran, y a fondo, no solo con ellos mismos, sino con todo el mundo, como lo percibió Florentino Ariza cuando los vio a la salida de misa 2 semanas después del regreso, aquel domingo de su desgracia. Volvieron con una concepción nueva de la vida, cargados de novedades del mundo y listos para mandar. Él con las primicias de la literatura, de la música y sobre todo las de su ciencia. Trajo una suscripción de Le Figaro para no perder el hilo de la realidad y otra de Le Revue de Deux Mondes para no perder el hilo de la poesía. Había hecho además un acuerdo con su librero de París para recibir las obras de los escritores más leídos, entre ellos Anatole France y Pierre Loti, y de los que más le gustaban, entre ellos Rémy de Gourmont y Paul Bourget, pero en ningún caso Émile Zola, que le parecía insoportable, a pesar de su valiente irrupción en el juicio de Dreyfus. El mismo librero se comprometió a mandarle por correo las partituras más seductoras del catálogo de Ricordi, sobre todo de música de cámara, para mantener el título bien ganado por su padre de primer promotor de conciertos en la ciudad. Fermina Daza, siempre contraria a los rigores de la moda, trajo 6 baúles con ropas de tiempos diversos, pues no la convencieron las grandes marcas. Había estado en las tutillerías en pleno invierno para el lanzamiento de la colección de Worth, el ineludible tirano de la alta costura, y lo único que consiguió fue una bronquitis que la tumbó 5 días en la cama. La Ferrier le pareció menos pretencioso y voraz, pero su decisión sabia fue arrasar con lo que más le gustaba en las tiendas de estados,
a pesar de que el esposo juraba aterrado que eran ropas de muertos. Asimismo, trajo cantidades de zapatos italianos sin marca, que prefirió a los renombrados y extravagantes de Ferry, y trajo una sombrilla de Dupuy, roja como los fuegos del infierno, que dio mucho de qué escribir a nuestros asustadizos cronistas sociales. Solo compró un sombrero de Madame Roubuck, pero en cambio llenó un baúl de racimos de cerezas artificiales, ramilletes de cuantas flores de fieltro le fue posible encontrar, ramazones de plumas de avestruz, morriones de pavos reales, colas de gallos asiáticos, paisanes enteros, colibríes y una variedad innumerable de pájaros exóticos disecados en pleno vuelo, en pleno grito, en plena agonía. Todo cuando había servido en los últimos 20 años para que los mismos sombreros parecieran otros. Trajo una colección de abanicos de diversos países del mundo y uno distinto y apropiado para cada ocasión. Trajo una esencia perturbadora escogida entre muchas de la perfumería del bazar de la Charité, antes de que los vientos de primavera arrasaran con sus cenizas, pero la usó una sola vez, porque se desconoció a sí misma con el perfume cambiado. Trajo también un estuche de cosméticos que era la última novedad en el mercado de la seducción y fue la primera mujer que lo llevó a las fiestas, cuando el acto simple de retocarse en público no se consideraba indecente. Llevaban además 3 recuerdos imborrables: el estreno sin precedentes de los cuentos de Hoffmann en París, el incendio pavoroso de casi todas las góndolas de Venecia frente a la plaza de San Marcos, que ellos habían presenciado con el corazón dolorido de la ventana de su hotel, y la visión fugaz de Oscar Wilde en la primera nevada de enero. Pero en medio de esos y tantos otros recuerdos, el doctor Juvenal Urbino conservaba uno que siempre lamentó no compartir con su esposa, pues venía de sus tiempos de estudiante soltero en París. Era el recuerdo de Víctor Hugo, quien disfrutaba aquí de una celebridad conmovedora al margen de los libros. Porque alguien dijo que había dicho, sin que nadie lo hubiera oído, en realidad que nuestra Constitución no era para un país de hombres, sino de ángeles. Desde entonces se le rindió un culto especial y la mayoría de los numerosos compatriotas que viajaban a Francia se desvivían por verlo. Una media docena de estudiantes, entre ellos Juvenal Urbino, montaron guardia por un tiempo frente a su residencia en la avenida Eylau y en las cafés, donde se decía que iba a llegar sin falta y nunca llegó. Y por último, habían solicitado por escrito una audiencia privada en nombre de los ángeles de la Constitución de Río Negro. Nunca recibieron respuesta. Un día cualquiera, Juvenal Urbino pasó por casualidad frente al jardín de Luxemburgo y lo vio salir del Senado con una mujer joven que lo llevaba del brazo. Lo vio muy viejo, moviéndose a duras penas, con la barba y el cabello menos radiantes que en sus retratos, y dentro de un abrigo que parecía a alguien más corpulento. No quiso estropear el recuerdo con un saludo impertinente, le bastaba con esa visión casi irreal que había de alcanzarle para toda la vida. Cuando volvió casado a París, en condiciones de verlo de un modo más formal, ya Víctor Hugo había muerto. Como consuelo, Juvenal y Fermina Daza llevaban el recuerdo compartido de una tarde de nieves en los que lo intrigó un grupo que desafiaba la tormenta frente a una pequeña librería de Boulevard, de los capuchinos, y era que Oscar Wilde estaba dentro. Cuando por fin salió, elegante de veras, pero tal vez demasiado consciente de serlo, el grupo lo rodeó para pedirle firmas en sus libros. El doctor Urbino se había detenido solo para verlo, pero su impulsiva esposa quiso atravesar el Boulevard para que la firmara lo único que le pareció apropiado, a falta de un libro: su hermoso guante de gacela, largo, liso, suave y del mismo color de su piel recién casada. Estaba segura de que un hombre tan refinado iba a apreciar aquel gesto, pero el marido se opuso con firmeza y cuando ella trató de hacerlo pasar de sus razones, él no se sintió capaz de sobrevivir a la vergüenza. Si tú atraviesas esta calle, le dijo, cuando regreses aquí me encontrarás muerto. Era algo natural en ella. Antes de un año de casada se movía por el mundo con la misma soltura que lo hacía desde niña en el moridero de San Juan de la Ciénaga, como si hubiera nacido sabiéndolo, y tenía una facilidad de trato con los desconocidos que dejaba perplejo al marido, y un talento misterioso para entenderse en castellano con quien fuera y en cualquier parte. Los idiomas hay que saberlos cuando uno va a vender algo, decía con risas de burla, pero cuando uno va a comprar, todo el mundo le entiende como sea.
Era difícil imaginar a alguien que hubiera asimilado tan rápido y con tanto alborozo la vida cotidiana de París, que aprendió a querer en el recuerdo, a pesar de sus lluvias eternas. Sin embargo, cuando regresó a casa abrumada por tantas experiencias juntas, cansada de viajar y medio adormecida por el embarazo, lo primero que le preguntaron en el puerto fue cómo le habían parecido las maravillas de Europa. Y ella resolvió muchos meses de dicha con 4 palabras de su jerga caribe. Más es la bulla. Bueno, hemos finalizado nuestro hermoso fragmento, pero yo quisiera preguntarles a ustedes precisamente como qué les dejó esta lectura corta, un poco de esta experiencia entre Juvenal y Fermina, que era como el lapsus en los que tenían el tiempo para enamorarse prácticamente, porque pues como los matrimonios pasados, ellos no tuvieron la posibilidad de enamorarse, sino que era más como un gusto de seducción y como muy obligada también Fermina a aceptar a Juvenal. Entonces, no sé qué les haya quedado así como en la mente. Mira que muy obligada y todo, pero ella se hace amiga de él, digamos, ella lo quiere. Eso es, yo creo que lo bello de esta novela es que es el amor en los tiempos, el amor en los tiempos del cólera, es el amor en creo que todas sus formas y manifestaciones. Finalmente lo que hace este autor a lo largo de la novela es buscar las distintas formas en que se expresa el amor, incluso el amor irrealizado, que es el del florentino, pues que nunca logra o no lo logra pues durante mucho tiempo, pero y, sin embargo todas son unas expresiones muy bellas de relación y de complicidad, como esa que muestra allí, ¿no? Esta niña, porque debía ser una niña asustada, una niña, no me acuerdo qué edad tiene, pero seguramente hoy esa relación no estaría ni siquiera permitida por la ley. Exactamente. Y esta niña asustada pues está allí y entablan una relación de amistad, de complicidad y de amor, que es amor profundo, finalmente, que es el que los lleva a estar una vida juntos, ¿no? Es correcto. Yo creo que también es precisamente lo interesante de este fragmento, y por eso lo escogí, es como la manera en la que cuando uno está leyendo la parte en la que ellos empiezan a conocerse sexualmente, que ni siquiera se conocen emocional, sino que primero se conocen sexualmente y esa es como su primera puerta. Siento que el autor, bueno, García Márquez logra como entrarlo a uno y hacer sentir esas sensaciones como de nerviosismo, de pena un poco, pero también de que hoy, o sea, como si yo fuera Fermina, yo también hubiese hecho eso, o tal vez no, ¿sí? Un poco de eso, y eso también habla como esa fue la puerta y la oportunidad para enamorarse, porque perfectamente hubiese podido pasar de que ella no se enamorara de él, y ella tampoco, y él tampoco de ella. No sé si Juan quiera decirnos algo. Ya, sí, está activando el micrófono. No, yo también estoy muy de acuerdo con eso. Creo que este fragmento, en que tal vez 10 páginas, un poco más que leímos, tal vez 8 o 10 páginas, creo que recoge muy bien lo que García Márquez lograba, como de describir con tanto detalle y con tanta magia, en parte, ese tipo de cosas que te hacen sentir parte, hasta te generan las más emociones, como bien Natalia decía. Hay una cosa que me gusta mucho, que es particularmente interesante, y es cómo Fermina, aún siendo una niña asustada que estaba recién conociendo al hombre con el que iba a pasar toda su vida por ser su esposo, seguía siendo Fermina. O sea, era muy auténtica, como que seguía siendo siempre ella. Su irreverencia, a veces, tal vez su impulsividad, tal vez su, digamos, chabacanería, tal vez si fuera la palabra adecuada, como muy relajada y muy siendo ella todo el tiempo. Eso me parece una cosa increíble, o sea, hasta en París frente a Oscar Wilde seguía siendo ella. Entonces creo que eso es una forma muy interesante de ver este personaje, que es muy, muy interesante, la verdad. Creo que es un personaje súper completo y que tiene un montón de cosas que te atrapan cada vez que lo lees. Eso que dices, Juan David, es cierto, y por eso el final del fragmento es chéverísimo, ¿no? Más es la bulla. Y yo creo que es cierto, es decir, es un poco esta cosa tan bella que tenía Gabriel García Márquez, que siempre se sintió orgulloso de ser costeño, de ser colombiano, de ser del Caribe, de ser latinoamericano, por muchos campos elíseos y cosas, y Torre Eiffel que hay en París, que está muy bien, pero eso no le quita su valor y su gran orgullo por lo que es, y eso es lo que está diciendo Juan David, eso es lo que es Fermina, ¿no? Es una mujer, ella sabe quién es y dónde está parada y no
no vienen a descristarla y a deslumbrarla. Sí, con nada, o sea, puede ser... Sí, ella es. Exacto, en su esencia propia. Y yo creo que, de hecho, eso fue lo que Juvenal decía que le había gustado de ella, como esa indulgencia también y como esa insolencia de ella, pues porque cuando él la describe también, lo que decía ahorita Tatiana, pues no sé, por ahí tenía 17, 19 años tal vez, y Juvenal pues había tenido toda su carrera de medicina en París, entonces podemos decir que él tenía casi los 25, tal vez me atrevo a decir, bueno, no sé, un poco más grande. Y esta mujer toda imponente de nadie tiene por qué venir a mandarme, ni siquiera a mi padre, porque tiene una relación muy difícil con su padre. También es muy característico de la costa, me parece a mí. O sea, siento que es muy, muy dado de la región, porque es desenvuelto, y también porque hay una cosa muy bonita también de García Márquez, y por eso es uno de mis escritores favoritos y los de muchas personas, y yo creo que es por la cercanía que él tiene con la gente, la manera de describir los escenarios y la manera de describir las personalidades de las personas. Es muy de la gente, y siento que ama a la gente, le gusta a la gente, y es como que cada persona tiene una historia ahí para relatar. Bueno, no sé si quieran decir algo ya para terminar este fragmento de lecturas compartidas, y también pues para darles una invitación a las personas a que se conecten a esta sección. Nada, agradecerles a ustedes, a la editorial de la Universidad de Rosario, a Natalia, a Laura, a Juan David, a Diego, que está por allá en producción. Todos los que hacen todas esas cosas que uno nunca ve, pero es lo que hace posible que estos productos salgan al aire. Agradecerles e invitarlos a leer, lean lo que quieran, lean lo que sea, como Fermina, sean auténticos en lo que hacen. No hay que leer unos autores y otros no, hay que leer, y súmense a esta iniciativa de la editorial de la Universidad de Rosario. Muchas gracias, ¿no? A ti por aceptar la invitación. Juan. Yo creo que me quedo con esta última reflexión de seamos un poco más como Fermina, ¿no? Tal vez como de sintámonos orgullosos de ser colombianos, sintámonos orgullosos de ser latinoamericanos. Gabo se sintió así, y creo que todos tenemos muchas razones para ser orgullosos de lo que representa nuestra cultura. Entonces, creo que leer este tipo de grandes obras que tenemos, incluso ni siquiera tan famosas, pueden leer, como dice Tatiana, lo que sea, solo lean algo que los haga sentir orgullosos de ser colombianos. Creo que eso es un buen mensaje para terminar. También muchísimas gracias por la invitación, y pues muy feliz de estar con ustedes. Bueno, agradecemos a las personas que se conectaron con nosotros a estas lecturas compartidas. Recordarles que esto es un espacio para democratizar la academia, que aquí son bienvenidas todas las opiniones, desde que se quieran comentar, obviamente desde el respeto. Y gracias a Tatiana por esta invitación, súper contenta. Yo creo que quedamos acá todos porque de verdad es magnífico que la persona que también está invitada quiera mucho la obra que está leyendo. Entonces, pues nada, gracias por aceptar la invitación, muy contenta de haberte conocido, y también a Juan David, gracias por prestarnos un poco de su espacio y de su tiempo para también culminar con esta obra. Entonces, pues no siendo más, nos despedimos, gracias a todos y muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.